Después de recorrer el mercado, Iris y Kay se sentaron bajo la sombra de un árbol para descansar. Él quiso saber cómo se le había ocurrido la idea de comprarle un regalo, y ella le recordó que no permitiría que él siguiera preocupándose por ganarse la vida. Kay, entre sonrisas, le respondió que no podía vivir gracias a ella, y ella, mirándolo con ternura, le pidió que aún así lo intentara, porque el futuro guardaba cosas buenas para ambos. Luego apoyó la cabeza en su hombro, mientras él se sonrojaba en silencio. Al poco rato, Kay comentó que podrían empezar a pensar en esas cosas buenas que pronto llegarían, recordándole que ella había decidido hacerse un vestido aquella mañana. Iris lo miró con una sonrisa, entendiendo que no había querido decirlo en ese tono, pero al verlo tan contento, decidió no darle importancia, y lo besó suavemente. Al día siguiente, Kay despertó de excelente humor. Estaba reunido con su madre, su hermana y la condesa Nelanisa. Mirando por la ventana, exclamaba que el día era hermoso y que el buen tiempo parecía augurar buenos momentos. Su hermana, algo fastidiada por tanta efusividad, le preguntó por qué se veía tan alegre, sospechando que algo no andaba bien. Pero Kay, con las mejillas sonrojadas, dijo que se sentía bien imaginando un futuro brillante y lleno de cosas buenas. Su madre, sin entender lo que pasaba, preguntó qué había ocurrido, y la condesa explicó que Kay había salido el día anterior con Iris. Sally, sorprendida, quiso saber qué había hecho o dicho Iris para que su hermano se comportara de esa forma, y aunque fingió molestia, no pudo evitar preguntarse si Iris estaría bien. Poco después, comenzaron los preparativos para la boda del conde Green y su esposa. La celebración duraría varios días, con vísperas, ceremonia y una gran fiesta nocturna. Iris debía presentarse con diferentes vestidos para cada evento, algo que la abrumaba al ver la enorme cantidad que debía usar. 3 para la víspera, 2 para el festival, 4 para las cenas con invitados y 1 para la boda. Recordó que en una conversación con Sally había aceptado reducirlos a 10, creyendo que aún eran demasiados, pero aún así, seguía pareciéndole mucho. Mientras estaba revisando las telas y diseños con sus doncellas, recibió la visita de la condesa Nelanisa y de Tioret, la diseñadora más famosa de todo el continente. Sus creaciones eran tan exclusivas que incluso las familias reales debían esperar su turno, y sus vestidos eran considerados obras maestras capaces de realzar a quien los llevara. Iris ya había elegido gran parte de los modelos, y decidió empezar con el vestido para el festival, el cual debía ser cómodo y permitir movilidad, aunque ella pensaba que probablemente no bailaría mucho. La condesa le preguntó por sus habilidades de baile, e Iris respondió con modestia, aunque recordó los duros entrenamientos que tuvo con Alfred, quien siempre buscaba la perfección. Nelanisa le comentó que, debido a los rumores, todos la observarían en la boda, y que, por respeto a su esposo, no debía aceptar bailes durante la víspera. Sin embargo, durante el festival nocturno, muchos se acercarían a felicitarla. Iris recordó entonces que se decía que ser invitada a bailar en el festival era una señal de reconocimiento hacia la nueva esposa. Si nadie lo hacía, significaría que su unión no era aceptada socialmente. Esa idea la inquietó, pero pronto fue interrumpida cuando la diseñadora recordó que debían apresurarse, ya que el tiempo no alcanzaría para terminar todos los vestidos. En otro lugar, Britney, al enterarse de que Iris luciría un vestido de Tioret, montó en cólera. No podía creer que su hermana usara un diseño tan costoso y prestigioso, y pensó que debía hacer algo al respecto. Furiosa, fue directamente al edificio principal, irrumpiendo en la habitación de Iris sin tocar la puerta. Allí encontró a su hermana probándose un vestido mientras las doncellas ajustaban detalles. Al verla rodeada de tantos diseños lujosos y a la propia Tioret presente, la rabia de Britney creció, aunque fingió una sonrisa cortés. Saludó a la condesa con falsa amabilidad y comentó que quería ayudar, insinuando que Iris no tenía buen gusto y solía escoger trajes extraños. Tioret intervino con elegancia, asegurando que todo lo que Iris usara le quedaría bien, y que incluso regalarle vestidos sería buena publicidad para su marca. Britney, ocultando su molestia, respondió con ironía que eso sería estupendo, aunque insinuó que su hermana estaba despilfarrando dinero, tal como lo hizo en la casa del duque. Luego, fingiendo preocupación, sugirió que lo mejor sería que su padre pagara la boda. Britney hizo esa sugerencia convencida de que Iris rechazaría la idea, y así podría dejarla en ridículo. Pero para su sorpresa, Iris aceptó con calma, diciendo que le parecía una excelente idea, ya que así su esposo no tendría que preocuparse por los gastos y sería hermoso que su familia se hiciera cargo. Agradeció amablemente y pidió a Britney que transmitiera su gratitud a sus padres, dejando a su hermana completamente paralizada por la inesperada respuesta. Britney sin saber qué decir. En su interior, hervía de confusión y enojo. No entendía por qué Iris no se retractaba, ni por qué no mostraba vergüenza.
Recordó que ni siquiera teniendo una mina de oro en casa, se podía costear docenas de vestidos como esos. Cada una de aquellas piezas era muchas veces más cara que un vestido normal. Asustada, se preguntaba qué debía hacer ahora que había caído en su propia trampa. Intentando recomponerse, trató de suavizar la situación diciendo que sería mejor si la familia pagaba la boda completa. Iris, con el mismo aplomo, le respondió que no veía ningún problema, ya que la idea había sido de ella, y que no creía que nadie hablara mal de los Green por un asunto tan simple. Britney quiso objetar, pero Iris, manteniendo su sonrisa, comentó que la familia Whittle siempre había sido conocida por su generosidad. Así, sin darle más opción, Britney se vio obligada a aceptar. Fingió que estaba de acuerdo, aunque por dentro ardía de rabia. Cuando más tarde le contó a su padre lo sucedido, estalló de furia. No podía creer lo que oía. Le gritó a su hija, preguntándole qué clase de locura había dicho, y por qué la familia debía pagar una boda ajena. Le reprochó no tener idea de cuánto costaba semejante evento, y recordó que incluso se habían alquilado maquinarias mágicas de la Torre Mágica, cuyo precio era exorbitante. Britney, acorralada, intentó justificarse, diciendo que había insistido en que los Green cubrieran los gastos, pero ya no podía retractarse porque había sido ella misma quien lo había propuesto delante de todos. El duque, furioso, le gritó que al menos podría haberse retractado. Le dijo que bastaba con haber dicho que no tenía sentido que la novia pagara la boda para que todos lo entendieran. Britney intentó defenderse, diciendo que el honor de la familia estaba en juego, pero su padre le respondió que eso no era honor, sino una completa vergüenza. Aún así, decidió que debía resolver el problema directamente con Kay. Al día siguiente, el duque se presentó en la oficina de Kay. El conde, al verlo llegar, comentó con cortesía que justamente planeaba ir a agradecerle, pero el duque, sin siquiera saludarlo, le gritó indignado que no había nada que agradecer. Lo acusó de aprovecharse de su hija y de haber permitido que Iris dijera semejante disparate. Kay, sorprendido, le respondió con calma que parecía haber un malentendido, y le explicó que no fue Iris quien propuso que la familia Whittle pagara la boda, sino Britney, quien había hecho la oferta en persona. El duque, incrédulo, preguntó qué quería decir con eso. Pero Kay insistió, repitiendo que Britney fue quien ofreció cubrir los gastos. Trató de suavizar la conversación, elogiando el gesto de su hija, diciendo que debía de ser una hermana mayor muy dulce por preocuparse tanto por Iris. El duque lo miró con desdén, riendo con sarcasmo, y le preguntó si acaso se estaba burlando de la inocencia de su hija. Kay, fingiendo ingenuidad, le devolvió la pregunta, pidiendo aclarar si se refería a Britney o a Iris. El duque, ya al borde de perder el control, respondió con frustración que, por supuesto, hablaba de Britney. Pero Kay siguió manteniendo su serenidad, insistiendo en que todos los presentes, la condesa Nelanisa, la diseñadora Tioret, su hermana Sally y las doncellas nobles, habían sido testigos del ofrecimiento. Y añadió que si ahora intentaban retractarse, toda la nobleza se reiría de la familia Whittle. Le recordó además que el matrimonio con los Green era un gran honor, y que incluso si ellos asumían los gastos, nadie lo vería mal. Cada palabra de Kay parecía hacer más pequeño al duque. En su mente, comprendía que aunque se tratara de una simple convención social, romperla tendría consecuencias. Empezó a pensar en su hija Britney y en cómo su comportamiento imprudente había llevado a todo eso. Recordó que gran parte del dinero proveniente de la mina de oro ya había sido usado para sobornar a los asociados del príncipe heredero, y comprendió que solo tenía dos opciones: aceptar la humillación o endeudarse para proteger el honor familiar. Sabía que Britney aspiraba a convertirse en princesa heredera, y que cualquier escándalo dañaría sus aspiraciones. Por eso, después de respirar profundamente, aceptó el acuerdo. Dijo que, por su amada hija, pagaría con gusto todos los gastos de la boda. Kay, satisfecho, le mostró una lista detallada con los equipos, vestidos, accesorios mágicos y servicios de cocina que serían utilizados en la celebración. Agradeció con cortesía el esfuerzo y le aseguró que nunca olvidaría su generosidad. El duque, mientras revisaba la lista, se lamentó internamente. Sabía que no le quedaba otra opción más que cumplir lo prometido. Una vez a solas, Kay recordó una conversación anterior con Iris. Ella le había pedido que obtuviera la factura de todo lo gastado hasta ese momento, pues sabía que su padre iría a verlo para proteger su honor. Le había explicado que el duque no soportaría la idea de ser motivo de burla, especialmente cuando estaba intentando vincular a Britney con el príncipe heredero, así que terminaría pagando por orgullo. Ahora, Kay comprendía que Iris había previsto todo desde el principio. Poco después, Iris apareció en su oficina. Se acercó a él con una sonrisa tranquila y le preguntó si todo había salido bien. Kay la rodeó por la cintura y le dijo que sí,
que había hecho todo tal como ella le había aconsejado. Ella le dio un beso en la mejilla, felicitándolo por su buen trabajo. Él, todavía sonrojado, bromeó con que la recompensa era pequeña para tanto esfuerzo. Ella sonrió con dulzura y le acarició la mejilla. Más tarde, ya recostados en la cama, Kay comentó que si Whittle realmente aspiraba al título de princesa heredera, no vendería sus propiedades, sino que pediría un préstamo al banco. Dijo que sería ideal si la familia Whittle pudiera hacerse cargo de los gastos, pero que si no, tal vez tendrían que resolverlo ellos mismos. Iris, sin perder la calma, le aseguró que no debía preocuparse, porque ella se encargaría de todo. Él quiso saber qué planeaba hacer, pero ella solo respondió que lo descubriría cuando llegara el momento, insinuando con una sonrisa que estaba preparando algo bonito. Él la observó en silencio, cautivado, y le preguntó si alguna vez había tenido una mala experiencia. Luego le pidió que fingiera que no lo había escuchado, y la besó. El beso se volvió cada vez más profundo, y pronto la pasión se apoderó de ambos. Kay la sostuvo con fuerza, la acercó a su pecho y la acarició con intensidad. Sin embargo, en medio de aquel momento, se detuvo abruptamente, se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. Iris, desconcertada, lo llamó, pero él le respondió que acababa de recordar algo importante sobre cómo cubrir la deuda de los Whittle, y que debía salir de inmediato. Antes de que pudiera detenerlo, Kay se marchó, dejándola sola en la habitación. Ella se quedó mirando la puerta, confundida, preguntándose por qué él se comportaba de forma tan extraña desde aquella última vez en que se habían besado con tanta pasión. Al día siguiente, Kay recorría los alrededores de su mansión, sumido en una confusión interna que lo atormentaba. Se reprochaba su incapacidad de controlar las emociones que lo dominaban cada vez que pensaba en Iris. Había prometido esperar hasta que ella estuviera lista para contarle la verdad, pero su decepción lo consumía en silencio. Mientras bajaba unas escaleras, se cruzó con Eugene, quien notó su semblante distraído, y le preguntó por Iris. Kay fingió normalidad y dijo que necesitaba entrenar un poco, por lo que Eugene ordenó despejar la sala de entrenamiento para dejarle espacio. Al empuñar la espada, Kay intentó concentrarse, pero su mente volvió una y otra vez a Iris. Recordó el momento en que se besaron por primera vez, una situación que había empezado como algo accidental, pero que despertó en él un deseo imposible de contener. Desde entonces, cada sonrisa de ella hacía que su pecho ardiera con una necesidad que apenas podía controlar. Mientras blandía su espada, su cuerpo se movía por inercia, hasta que, sin notarlo, el arma se rompió bajo la fuerza de su tensión. Eugene se le acercó, notando su distracción, pero Kay solo respondió evasivamente, limpiándose el sudor mientras se cuestionaba qué le ocurría. Su mente volvió al día anterior, cuando casi pierde el control con Iris. Recordó lo cerca que estuvo de entregarse por completo y lo difícil que fue detenerse. Nunca antes había sentido impulsos tan intensos. Si Iris reaccionaba una vez más con dulzura ante sus avances, temía no poder contenerse. Se cubrió el rostro con una mano, consciente de que su deseo lo estaba consumiendo, pero también temeroso de que ella pudiera asustarse y alejarse. Eugene lo sacó de su ensimismamiento con un movimiento brusco. Al verlo así, le preguntó directamente qué le pasaba. Kay trató de negarlo, pero ante la insistencia de su amigo, terminó confesando lo que lo atormentaba. Deseaba a Iris con una intensidad abrumadora, al punto de querer poseerla completamente. Le dolía saber que ella guardaba secretos, y le enfurecía verla sufrir, porque solo quería verla sonreír. Admitió que había intentado reprimir esos sentimientos por miedo a presionarla o decepcionarla, pero ahora su corazón parecía a punto de estallar. Eugene lo escuchó en silencio y le dijo que lo que sentía no era algo que pudiera controlarse, porque se trataba de amor. Esa palabra golpeó con fuerza a Kay. En su mente comenzaron a pasar imágenes de Iris riendo, de su mirada cálida, de los momentos compartidos. Entonces comprendió con claridad lo que su corazón había estado gritando desde hacía tiempo. Amaba a Iris. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre rubio de ojos dorados recibía la noticia de que también había sido invitado a la boda del conde Green. Intrigado, comentó a su mayordomo que no entendía qué motivaba al conde a casarse con Iris Whittle, la mujer conocida como la flor del ducado Whittle, rodeada de misterios. Estaba convencido de que Kay no lo hacía solo por su belleza. Conversaron sobre Britney, de carácter mucho más sencillo, y el rubio decidió asistir a la boda, intrigado por conocer a ambas hermanas y descubrir qué tipo de mujer había logrado acercarse tanto a su viejo amigo. Iris recogía frutas cuando fue sorprendida por un hombre de cabello negro y mirada severa. El hombre, con una actitud distante y fría, le recriminó por estar allí. Iris, sin intimidarse, comprendió que aquel debía ser el hermano de Kay, Edward.
Recordó que su llegada se esperaba días después, por lo que le sorprendió su presencia. Con firmeza, le habló con el título que ahora le correspondía, pero él reaccionó con desprecio, insinuando que se había apoderado del condado mediante algún trato con su hermano. Iris, manteniendo la compostura, le dejó claro que su relación con Kay no era asunto suyo. Sin embargo, Edward la provocó mencionando los rumores sobre los hombres del condado que maltrataban mujeres. Iris respondió con calma, negándose a guiarse por habladurías, lo que solo aumentó la furia del hombre. Edward se fijó en los aretes que Iris llevaba puestos. Algo en ellos llamó poderosamente su atención, despertando una sensación extraña que no supo identificar. Entonces, con el ceño fruncido, acercó su mano hacia la cabeza de Iris, posándola suavemente cerca de su rostro, sin llegar a hacerle daño. Iris, confundida y asustada por el gesto, se quedó inmóvil sin comprender su intención. Justo en ese momento, Jamie apareció, apartando la mano de Edward y exigiendo con firmeza que se detuviera, rompiendo el momento de tensión. Los ojos, fríos y despectivos de Edward, se clavaron en Jamie, a quien observó como si fuera un extraño. Aunque hacía años que no se veían, no perdió la oportunidad de dejarle claro lo que pensaba. Le resultaba una lástima que Jamie se encontrara del lado de Iris. Frente a esas palabras, Jamie se mantuvo firme, sin apartarse. No le agradaba la actitud del vicecapitán de los Caballeros Sagrados, un hombre tan temido como respetado. Sabía que no estaba frente a alguien común. Edward, con esa arrogancia que lo caracterizaba, le recordó que ni una puerta cerrada podría impedirle entrar, y con tono burlón, insinuó que el aroma de la flor, refiriéndose a Iris, había logrado embriagarlo. Jamie, sin apartar la vista, se adelantó para cubrir a Iris con su cuerpo. Su gesto fue claro. Ella estaba bajo su protección. La tensión entre ambos hombres creció hasta que Edward, con un suspiro cansado, dio un paso atrás y admitió su derrota. Sin embargo, dejó en el aire una advertencia. Dijo que el matrimonio de su hermano era un asunto familiar y que no aceptaría con facilidad a Iris. Su voz se volvió más sombría al insinuar que pronto todos descubrirían si aquella mujer era una flor pura o una planta venenosa. Edward Green era conocido por su naturaleza salvaje, más cercana a la de una bestia que a la de un hombre. Vicecapitán de los Caballeros Sagrados, su talento con la espada era sobresaliente, pero su verdadera singularidad residía en algo más profundo. Podía ver las almas de los seres vivos. Afirmaba que el Reino Santo lo protegía y lo aprisionaba al mismo tiempo, como si lo vigilara por poseer un don que ningún otro tenía. Era capaz de distinguir si un objeto era una reliquia auténtica, una habilidad tan bendita como maldita. Más tarde, sentado en silencio en una habitación, Edward no podía apartar de su mente la imagen de Iris. Había algo en ella que lo perturbaba. Lo que había sentido al verla no era simple pureza espiritual. Era una mezcla de emociones densas: resentimiento, obsesión, determinación. Esa energía lo había hecho estremecer. De repente, un grito escapó de su garganta, asustando a las doncellas cercanas. No podía comprender lo que había presenciado. Decía que la energía que envolvía a Iris no era de una mujer criada en calma, sino de alguien que había sobrevivido a algo mucho más oscuro. Su mente regresó al instante en que vio ese extraño resplandor azul brotar de los aretes de ella. Aquello no era una simple reliquia sagrada. Parecía viva, fusionada con su alma. Ninguna reliquia actuaba así. Las reliquias benditas tenían límites, un poder que podía retirarse. Pero lo que había visto en Iris era distinto. Su alma y ese poder estaban entrelazados. Y para su propio desconcierto, ese estado tenía un encanto irresistible. Recordó cómo su hermana lo había reprendido por hablar mal de Iris, cómo sus padres hablaban de ella con respeto. Todos parecían estar bajo su influencia. Empezó a temer que la energía de Iris se hubiera extendido entre todos ellos, y que la situación fuera más peligrosa de lo que imaginaba. Caminó con pasos pesados hacia la oficina de su hermano. Era la única persona a la que realmente respetaba, la única cuya palabra seguía sin dudar. Al verlo, Kay lo recibió con una sonrisa tranquila. Pero Edward, sin rodeos, le dijo que había algo muy extraño en esa mujer. La reacción de su hermano fue inmediata. Su sonrisa se desvaneció, y su mirada se volvió severa al escuchar que Edward se refería a Iris como «esa mujer». Con voz alterada, Edward le confesó que no le agradaba ese repentino compromiso. No confiaba en la hija del duque Whittle, pero lo que había sentido no era simple desconfianza. Juró que la energía de Iris casi lo había poseído. Dijo que era algo mezclado, impuro, una presencia que jamás había visto antes. Kay lo escuchó con calma, sin interrumpir, hasta que finalmente pronunció algo que dejó a Elhart sin aliento. Él también lo sabía. Edward quedó paralizado. Su hermano estaba al tanto de todo.
y aún así la había elegido. Kay le aseguró que confiaba en Iris y le pidió que creyera en lo que veía con sus propios ojos. Para él, Iris era su esposa y no había duda en su corazón. Aún así, en su mirada había algo enigmático, algo que Edward no supo descifrar. Entre confusión y enojo, Edward pensó que todos en esa casa habían perdido la razón. Sin embargo, al mirar a su hermano comprendió que, aunque su decisión le resultara incomprensible, Kay no era alguien que se dejara llevar por ilusiones. Quizás había una razón más profunda detrás de esa confianza. Antes de retirarse, Edward observó a su hermano y pensó que solo quedaba esperar a que no se equivocara. Pero incluso si lo hacía, jamás trataría a su hermano con la dureza con la que había actuado ese día. Iris se encontraba en los establos, conversando con su pequeño unicornio mientras intentaba alimentarlo con una manzana. Su voz, serena, llenaba el aire mientras le contaba a la criatura que la casa estaba alborotada por la llegada del alborotador, refiriéndose a Edward. Recordaba cuando Sally, preocupada, le había preguntado si su hermano había intentado algo extraño. Ella había respondido con calma que no había ocurrido nada. Pero su tranquilidad se rompió cuando una voz apareció detrás de ella. Era Edward, observándola, y su repentina presencia la sobresaltó. Él la miró con desdén, sin comprender cómo su hermano podía haberle regalado una criatura tan pura a alguien como ella. Iris, con una sonrisa que no mostraba miedo, le respondió con calma. Edward, irritado, pensó que aquella mujer era un enigma. Con los demás parecía encantadora, casi un zorro que sabía manejar cada palabra, pero con él mostraba una actitud desafiante. Aún así, aceptó el desafío. Se acercó al unicornio con aire experto y le explicó que esas criaturas debían ser tratadas con sinceridad, sin distracciones ni pensamientos ocultos. Se arrodilló y estiró la mano con una manzana, pero en un giro inesperado, el pequeño unicornio abrió la boca y en lugar de tomar la fruta, se tragó por completo su mano. El grito que soltó Edward resonó por todo el establo, rompiendo de golpe la solemnidad que lo envolvía. Intentando mantener la compostura, soltó una risa forzada y preguntó quién había gritado, como si no fuera evidente que había sido él. Iris lo miró con sorpresa, pensando que aquel sonido había sonado más como un hueso roto que como una simple exclamación. Aún así, el orgulloso vicecapitán de los Caballeros Sagrados mantenía la mano dentro del hocico del unicornio, fingiendo calma, mientras su rostro traicionaba un dolor evidente. Finalmente, retiró la mano, enrojecida y con la marca de los dientes del pequeño unicornio. Trató de aparentar dignidad, proclamando que ser mordido por un animal tan diminuto no era nada para un caballero de su rango. Pero Iris podía ver la verdad, le dolía, y mucho. Lo observó con una sonrisa suave, comprendiendo por fin la razón de su actitud. Aquel hombre no era malvado, solo un hermano menor que aún no sabía cómo aceptar la pérdida de su único hermano mayor. Y aunque ella, contando sus vidas pasadas, tenía más de 40 años de experiencia en el alma, él le parecía un niño herido, incapaz de mostrar vulnerabilidad. Decidió acercarse al unicornio, a Windy, y con ternura le acarició el cuello, agradeciéndole por haber soltado al orgulloso caballero. Le habló con afecto, diciéndole que ambos, tanto ella como él, aún tenían mucho por aprender, y que cometer errores también formaba parte de crecer. Edward la observó en silencio. En ese instante, la luz extraña que emanaba del alma de Iris había desaparecido. Pero lo que lo perturbó fue recordar lo que había visto antes. Ningún alma común brillaba con aquella intensidad casi aterradora. Iris, con su serenidad habitual, le preguntó si su mano dolía mucho. Él desvió la mirada, cruzándose de brazos, fingiendo indiferencia, y le advirtió que no intentara ganarse su confianza con ese tipo de gestos. Ella sonrió de manera traviesa, y sin responder, estiró un dedo y lo posó en su mejilla. Edward, sorprendido por el contacto, se apartó bruscamente, enrojecido por la confusión y la rabia contenida. Le gritó que fuera más cuidadosa con su comportamiento y, alterado, se marchó apresuradamente. Iris lo observó alejarse, sonriendo. En el fondo, aquel hombre le recordaba demasiado a alguien fuerte, testarudo y con un corazón más tierno de lo que él mismo admitía. Más tarde, Edward se reunió con Nathan, aún molesto por lo ocurrido. Le contaba con furia lo que había pasado con Iris, pero Nathan, siempre sereno, le respondió que su comportamiento solo haría que los demás lo vieran como un excéntrico. Desde la llegada de Iris, la casa estaba en calma, y Kay se veía más feliz que nunca. Le dijo que lo único extraño no era Iris, sino él mismo. Edward trató de justificarse, asegurando que solo tenía dudas legítimas, pero Nathan no lo dejó escapar.
Le recordó que Kay era alguien que nunca había querido una familia, alguien que había pasado su vida encerrado en su deber, y que verlo enamorado era algo digno de celebrar. Le dijo que la condesa, su esposo, y hasta Sally se sentían igual. Todos se alegraban de ver a Kay feliz. Pero cuando Nathan lo acusó directamente de estar celoso por haber perdido la atención de su hermano mayor, Edward se quedó sin palabras. Avergonzado, trató de cambiar de tema, preguntando por el arma que Nathan llevaba en la mano. Notó que estaba adornada con muchas gemas y no pudo evitar burlarse. Nathan le explicó que no era suya. Era un regalo de bodas para Iris, algo preparado por Eugene y Wallace, en caso de que ella necesitara protegerse. Al escuchar eso, Edward se quedó callado. Todos habían pensado en un regalo para su cuñada, todos menos él. Entonces, con un orgullo herido, pero también con cierto deseo de redimirse, le preguntó a Nathan qué era lo que más deseaban las mujeres como regalo de bodas. Quería ofrecerle el mejor obsequio, no por afecto, sino por no quedarse atrás. Nathan, al verlo tan decidido, comprendió que detrás de su aparente resentimiento solo se escondía el miedo a perder su lugar dentro de la familia. Horas después, en la habitación principal, Iris relataba a Kay la cómica escena del establo. Él no podía contener la risa al imaginar a su hermano gritando por culpa de un unicornio. Pero su tono se volvió más serio al preguntar si Edward había sido grosero con ella. Iris, un poco confundida, le preguntó por qué lo decía. Kay, conociendo bien el carácter de su hermano, explicó que solo quería asegurarse de que no la hubiera hecho sentir incómoda. Incluso, entre risas, comentó que si era necesario, podría mandarlo de regreso al Reino Santo, para que ni siquiera asistiera a la boda. Iris lo miró con dulzura y negó con la cabeza. Le recordó que Edward era su familia, la familia del hombre que amaba, y que a pesar de su carácter difícil, era importante que estuviera presente en un día tan significativo. Dijo que en el mundo siempre habrá personas que la odiarán, y que sería arrogante esperar ser querida por todos. Lo único que deseaba era que él no se preocupara más. Kay la observó en silencio. Había algo en sus palabras que lo inquietaba. Recordó las advertencias de su hermano, esas palabras sobre el alma extraña de Iris. Aunque confiaba plenamente en ella, no podía negar que, a veces, parecía mirar más allá del presente, como si pudiera ver el futuro. Tenía una conexión con lo invisible, una energía que él mismo no podía comprender. Iris, por su parte, se perdió en sus pensamientos mientras sostenía una carta. Era la confirmación de asistencia del príncipe heredero a su boda. Eso la preocupaba. El emperador y su hijo rara vez abandonaban el palacio, y menos para asistir a una ceremonia privada. ¿Vendría por cortesía, por interés, o acaso por otra razón más peligrosa? Sostuvo la carta entre sus dedos, observando la elegante caligrafía, y no pudo evitar preguntarse si el príncipe sería su aliado o su enemigo. El príncipe heredero Iobit Ogbosedus, único hijo sobreviviente de la fallecida emperatriz, llegó a la mansión de los condes Green. A pesar de que su posición como heredero había tambaleado tras la muerte de su madre, seguía destacando por su dignidad y talento, manteniendo el título de segundo en la línea imperial. Aquella visita era más que una simple cortesía, era un encuentro lleno de miradas, recuerdos y curiosidad. Al ser recibido, el príncipe pidió a Iris y a Kay que levantaran la cabeza, agradeciendo la invitación con cortesía. Kay respondió que era un honor tenerlo allí, mientras el príncipe dirigía su atención hacia Iris. La había visto antes, a través de un retrato que Brittany le había mostrado, y recordaba haberse preguntado si el duque Whittle amaba más a su hija menor que a la mayor. Pero al verla en persona, sus pensamientos se detuvieron en la intensidad de su mirada, una que podía cautivar a cualquiera. Aunque sonrió con calma, en su interior sintió una mezcla de curiosidad y expectativa. Iris, sorprendida por aquella sonrisa, decidió no darle importancia, recordando que lo más relevante era la conversación de negocios que tenía pendiente con él, una que en su vida pasada nunca había logrado concretar. Más tarde, Kay condujo al príncipe a la habitación donde se hospedaría. Mientras caminaban, no pudo evitar recordar una conversación reciente con Iris. Ella, entre risas y confianza, le había pedido que le permitiera presumir frente al príncipe. Kay no había entendido la razón, pero Iris le había explicado que debía mostrar todo lo que era capaz de hacer. Le contó sus planes, sus ideas y su visión con tanta pasión, que Kay quedó asombrado, reconociendo su gran talento para comprender a las personas. Antes de dormir, ella le había pedido que no la elogiara falsamente frente al príncipe, sino que dijera la verdad sobre quién era realmente Iris Green. De vuelta al presente, cuando Kay mostró la habitación, el príncipe la encontró perfecta. En tono bromista, le advirtió que si seguía hablando tan formal, le daría una patada. Kay soltó una carcajada,
La amistad entre ellos seguía siendo la misma. Habían estudiado juntos en la academia, y Kay había sido el único en tratarlo con amabilidad cuando todos los demás lo despreciaban. Por eso, el príncipe confiaba en él más que en nadie. Sin embargo, su conversación tomó un giro serio cuando el príncipe cruzó los brazos y le pidió que le explicara su matrimonio. Le parecía extraño, difícil de comprender. Kay, con serenidad, le respondió que ya tenía 27 años, una edad más que suficiente para casarse. Pero el príncipe insistió. Le recordó a la princesa Marie Ketven, una mujer de belleza inigualable y posición estratégica, preguntándole por qué no había buscado su aprobación para casarse con ella. Kay solo sonrió. El príncipe suspiró, exasperado. No podía entender cómo su amigo, de repente, había aparecido casado con la hija del conde Whittle. Kay respondió que se había casado porque la amaba. Dijo que Iris no era solo la flor del duque, sino ahora la flor del conde Green, y que su matrimonio ya estaba registrado oficialmente. Pero el príncipe, con tono severo, expresó su desdén hacia el duque Whittle, recordando que consideraba a Brittany, la hermana de Iris, como una mejor candidata para convertirse en princesa heredera. Kay lo enfrentó, afirmando que Iris no era una mujer útil por conveniencia, sino una esposa que lo completaba. El príncipe lo desafió con frialdad, mencionando los rumores que decían que la había comprado con oro. Le preguntó si de verdad creía que ella valía la pena. Kay lo interrumpió antes de que terminara, con una sonrisa sincera y el rostro encendido de emoción. Le aseguró que Iris era diferente a cualquier otra, una mujer con un corazón cálido, mente brillante y fuerza inquebrantable. El príncipe lo escuchó en silencio. Kay se llevó una mano al pecho y confesó que amaba profundamente a su esposa, que le había entregado su alma y que, por ella, había dejado atrás su orgullo. Le pidió al príncipe que la conociera por sí mismo, que hablara con ella y le diera una oportunidad, porque si lo hacía, estaba seguro de que no se arrepentiría. Mientras Kay salía de la habitación asignada al príncipe y caminaba por los pasillos, sus pensamientos lo envolvían. Para él, amar era esperar, o decepcionarse por los actos sin sentido de la otra persona. Recordaba su propia confesión al príncipe, y cómo las palabras simplemente habían escapado de sus labios sin pensarlo. Apoyado contra una pared, suspiró. Ese sentimiento aún le resultaba extraño, pero debía esperar. Solo después de escuchar lo que Iris tenía que decirle, sabría qué hacer. Al día siguiente, Iris se preparaba frente al espejo. Las doncellas la rodeaban, admirando su belleza. Uriela, sonriente, aseguraba que ninguna otra mujer luciría un vestido como el suyo en la fiesta de esa noche. Cristina asentía, encantada con el peinado y el brillo de su señora. En ese instante, las puertas se abrieron y Kay entró, dispuesto a recogerla. Pero sus pasos se detuvieron al verla. Por un momento, el aire pareció detenerse. No podía apartar la vista de su esposa. Esa noche, el condado se llenó de invitados. Algunos se alojaron en la residencia destinada a los visitantes. Otros prefirieron sus mansiones cercanas. Desde la llegada del príncipe heredero, el ambiente estaba más vivo que nunca. Sin embargo, Iris no se mostró. Según la tradición, la novia debía ocultar su rostro hasta el inicio del baile. En su lugar, Brittany se encargaba de recibir a los invitados, siempre con una sonrisa impecable. Saludaba, agradecía y guiaba a cada noble hacia el salón o los jardines, aparentando ser una anfitriona perfecta. Una dama mayor elogió su entusiasmo, comentando que, pese a su preocupación por su hermana, se veía encantadora esa noche. Otra añadió que, con una mujer tan fuerte como Brittany, nadie podía notar la ausencia de la condesa. Brittany fingió modestia, agradeciendo los cumplidos, aunque con un brillo travieso en la mirada. Sugirió, con voz inocente, que los caballeros tuvieran cuidado. Kay, el conde, era conocido por su carácter celoso. Si alguno pedía un baile a Iris, corría el riesgo de ganarse su enemistad. Los nobles quedaron sorprendidos. Algunos lo tomaron como una advertencia, otros como una anécdota divertida. Pero Brittany sabía exactamente lo que hacía. Mientras los veía alejarse, sonrió para sí misma. Había sembrado la duda. Ningún hombre se atrevería a invitar a Iris a bailar. Su hermana quedaría como una figura distante, incluso ridiculizada, mientras ella brillaría. Estaba segura de que esa noche, el príncipe heredero no apartaría la vista de ella. Poco después, apareció del brazo de su padre, el duque Whittle. Él le advirtió con seriedad que no hiciera tonterías, que no intentara llamar la atención del príncipe. Brittany, fingiendo docilidad, respondió que lo entendía, aunque por dentro ardía de impaciencia. Quería bailar con el príncipe,
Quería ser el centro de todo. De pronto, se anunció la llegada del heredero. El salón quedó en silencio. El príncipe entró con una sonrisa encantadora, pidiendo a todos que se relajaran y disfrutaran de la noche. Su presencia bastó para llenar el lugar de murmullos. Las damas se agolparon a su alrededor, fascinadas, mientras Britney observaba desde lejos, frustrada. Pensó que era tan guapo como Kay, y que, si no fuera por las órdenes de su padre, ya estaría a su lado. Una invitada se acercó a hablarle, curiosa. Le comentó que había oído rumores. El príncipe consideraba a Britney como posible princesa heredera. Otra añadió que su padre debía sentirse orgulloso. Una hija condesa y otra quizá futura princesa. Britney fingió modestia, asegurando que solo eran habladurías, aunque su interior hervía de orgullo y enojo. Las mujeres pronto cambiaron de tema, alabando la belleza de Iris y lo enamorado que parecía estar Kay. Britney sintió una punzada de celos, pero mantuvo su sonrisa. Se repetía que debía resistir un poco más. Mientras observaba los trajes y el brillo de los invitados, pensó que, entre tanta ostentación, el vestido de su hermana pasaría desapercibido. Y entonces llegó el momento. Se anunció la entrada de los condes Green. El murmullo en el salón se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Iris apareció radiante, con un vestido negro. El asombro fue inmediato. Las mujeres susurraban entre sí. Nadie esperaba ver a una novia con ese color. Sin embargo, la elegancia de Iris era innegable. El negro realzaba su presencia, su serenidad, su porte. Britney la observaba sin poder creerlo. Ese no era el escenario que había imaginado. Su hermana no lucía ridícula. Lucía imponente. Y entonces, el príncipe se acercó a ellos. Con una leve sonrisa, extendió su brazo hacia Iris, pidiéndole el primer baile de la noche. El salón entero contuvo la respiración. Britney, inmóvil entre la multitud, comprendió que, pese a todos sus esfuerzos, su hermana era quien realmente brillaba. Iris aceptó la invitación con elegancia, y ambos se convirtieron en la primera pareja en salir a la pista. La orquesta comenzó a tocar, y el ambiente se llenó de murmullos y curiosidad. Mientras bailaban, Iris notaba el silencio del príncipe, pero también su habilidad natural para guiarla con soltura. Él parecía impresionado por la gracia y seguridad de la condesa, aunque intentaba mantener la compostura. En medio del baile, Iris le advirtió sobre el grupo mercantil Walburn, provocando que el príncipe quedara desconcertado. Aún así, siguió bailando, tratando de comprender cómo ella conocía ese nombre. Walburn era una poderosa empresa dedicada a las piedras mágicas Mertium, un recurso valioso en una época en la que la magia estaba desapareciendo. El príncipe heredero buscaba invertir en ella para fortalecer su posición política, pero también sabía que, el segundo príncipe, tenía el mismo objetivo. Por esa razón, había estado buscando la forma de asegurarse el control absoluto de la compañía. Sin embargo, las palabras de Iris lo dejaron intrigado, preguntándose cómo podía saber tanto sobre un asunto tan reservado. Cuando la música terminó, el príncipe se dio cuenta de que no había notado el paso del tiempo. Iris se retiró con calma, pero dejó en él una fuerte impresión. La elegancia, la inteligencia y el misterio que emanaban de ella lo dejaron fascinado. Por un instante pensó que, de haberla conocido antes, la habría elegido como su futura princesa. Sin poder evitarlo, le pidió un segundo baile. El gesto sorprendió a todos los presentes. Los invitados se preguntaban por qué el príncipe insistía en bailar otra vez con Iris, y comentaban que habían creído que su primera pareja sería Britney. La confusión creció entre los asistentes, mientras Britney, desde lejos, observaba furiosa cómo su plan se desmoronaba. Todo lo que había hecho para opacar a su hermana se había vuelto inútil. Iris no solo era admirada, sino que también había captado toda la atención del heredero. Durante el segundo baile, el príncipe volvió a insistir en conocer cómo ella había obtenido aquella información. Iris, manteniendo su serenidad, evitó responder directamente. Le explicó que no perseguía al príncipe ni a sus intereses, pero que el nombre del grupo Walburn le resultaba sospechoso. Cuando el príncipe quiso saber por qué no eran confiables, ella interrumpió el baile, dejándolo con más preguntas que respuestas. Antes de separarse, se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Nadie escuchó lo que dijo, pero su gesto dejó al príncipe con una expresión pensativa y una sonrisa disimulada. Desde la distancia, Britney observó aquella escena con incredulidad. No podía entender qué le había dicho su hermana, pero la tensión y la cercanía entre ambos eran evidentes. El resto de la noche, el príncipe no volvió a bailar con nadie más.
Permaneció apoyado en una pared, con los brazos cruzados, mirando en silencio hacia la pista. Las invitadas murmuraban que tal vez se había enamorado de la condesa Green a primera vista. Britney, irritada, decidió acercarse para invitarlo a bailar, convencida de que el príncipe no podría rechazarla frente a todos. Sin embargo, al hacerlo, él se limitó a disculparse con frialdad, alegando estar cansado, y se marchó sin mirarla. La humillación fue inmediata. Todos los presentes lo vieron, y Britney quedó paralizada en medio del salón, incapaz de asimilar el rechazo. En los pasillos de la mansión, varias mujeres comentaban con burla el momento en que Britney fue rechazada públicamente por el príncipe heredero. Recordaban con ironía cómo, en una ocasión anterior, Kay había aceptado bailar con ella por cortesía, pero esta vez la humillación había sido completa. Mientras ellas reían sin notar nada más, Kay e Iris, disfrazados de sirvientes, se escabullían por las escaleras en dirección a la habitación del príncipe. Cuando llegaron, el príncipe los recibió con sorpresa por su atuendo, pero pronto les permitió pasar. Iris tomó la palabra y le explicó que el grupo Walburn, con el que él pensaba hacer tratos, era en realidad una organización de estafadores. El príncipe, incrédulo, insistió en que había visto con sus propios ojos el mineral mágico llamado Mertium y que funcionaba perfectamente. Sin embargo, Iris le mostró un pequeño saco con piedras falsas que imitaban su brillo, demostrando que solo contenían una mínima cantidad del verdadero mineral. Al poco tiempo, el resplandor desapareció, y con ello confirmó su punto. El grupo Walburn utilizaba imitaciones para engañar a los inversores. Ante la evidencia, el príncipe se alteró, pero Iris continuó explicando que detrás de esa organización estaba involucrado el segundo príncipe, quien había sido convencido con muestras falsas. Le reveló además que Walburn planeaba obtener una gran inversión de la familia imperial y transferir la mitad de ese dinero al reino insular de Caboras, país que buscaba financiar su expansión militar hacia el continente. Aquello impactó al príncipe, pues sabía que esa información era confidencial. Iris le advirtió que debía decidir pronto qué camino seguir. Podía actuar por su cuenta o coordinarse con el segundo príncipe, pero debía confirmar la veracidad de lo dicho en el plazo de un mes. Solo entonces, ella volvería a aconsejarlo, prometiéndole acceso a una riqueza mayor que cualquier otra. Aunque desconcertado por su audacia, el príncipe reconoció que ella hablaba con una seguridad poco común, y que de alguna forma le inspiraba confianza. Antes de marcharse, Iris le recordó con una sonrisa que Britney no era la mujer indicada para él, y que con el tiempo aparecería alguien mucho mejor. Luego lo dejó a solas con Kay. Ya a solas, el príncipe le advirtió al conde que esperaba no ser traicionado, pues le parecía extraño confiar tanto en Iris. Sospechaba incluso que ella usaba magia para ganarse su confianza, aunque Kay negó esa posibilidad. El príncipe admitió que Iris le parecía admirable, pero seguía confundido por sus palabras respecto a Britney, ya que si Britney llegara a ser emperatriz, Iris, como su hermana, se beneficiaría. Kay entonces reveló que Iris nunca había sido la flor del ducado Whittle, y que a partir de ahora dejaría de serlo definitivamente, dando a entender que su esposa había decidido cortar todo vínculo con su familia. El príncipe comprendió que ella estaba rompiendo los lazos con su linaje y que sus intenciones iban más allá de lo que aparentaba. Mientras tanto, Iris regresó a su habitación, retirándose el uniforme de doncella. Sacó una de las piedras que había mostrado al príncipe y la sostuvo ante la luz de la ventana, observando con calma cómo el brillo del falso Mertium se desvanecía lentamente, confirmando una vez más la trampa que había revelado. Un pequeño mineral que brilla en negro como si hubiera absorbido toda la luz del mundo. Ese era el verdadero Mertium, un raro mineral capaz de retener maná durante largos periodos, y usado para fabricar piedras mágicas de gran valor. Su escasez lo convierte en un recurso sumamente costoso y codiciado. Iris contempla la pequeña piedra con un fragmento de ese mineral, reflexionando sobre lo difícil que fue obtenerla, y sobre cómo planea utilizar al príncipe heredero en sus futuros negocios. Ahora que él confía más en ella, su plan avanza sin obstáculos, y siente que una fuerza invisible la guía. Se sorprende al notar que siente una emoción extraña, casi una anticipación. En ese momento, Kay aparece por la ventana, sobresaltándola. Aunque Iris le advierte del peligro de colarse así, él la toma por la cintura y le pide que lo acompañe a un lugar. Poco después, ambos caminan juntos por los alrededores de la mansión, alejándose cada vez más. Iris nota que la caminata se extiende demasiado y empieza a sospechar a dónde se dirigen. Kay le dice que la llevará a un sitio apartado, donde no haya nadie, porque tiene algo que mostrarle en secreto. Aunque ella no sabe si habla en serio, lo sigue intrigada, sin comprender completamente sus intenciones. Durante el trayecto,
Iris lo observa con atención y siente una mezcla de deseo, curiosidad y confusión. Ha notado que últimamente Kay se comporta de manera extraña, como si escondiera algo. A ratos se siente frustrada, otras veces intranquila, sin poder entender qué ocurre entre ambos. Finalmente, mientras avanzan entre los árboles, Kay le advierte que tenga cuidado con el terreno y, notando su preocupación, le pregunta si quiere saber qué sucede. Iris le dice que lo siente diferente y que su corazón, por alguna razón, se inquieta por él. Kay se detiene, la mira con seriedad y de pronto se transforma ante ella en su forma de lobo. Le explica que prefiere mostrarse así, tal como es realmente, y le pide que guarde silencio. Juntos se ocultan tras un árbol, y él le señala a un ciervo que está pastando a poca distancia. Con voz tranquila, le revela que ese ciervo es Wallace. Iris, sorprendida, deja escapar un grito, provocando que el animal huya asustado. Kay sonríe y le dice que Wallace se sintió avergonzado al ser descubierto, pues en las noches de luna llena, los hombres bestia pierden el control y deben transformarse, algo que les resulta doloroso y humillante. A través de esa confesión, Kay le muestra una parte vulnerable de sí mismo. Le explica que esas transformaciones lo hacen más sensible y que por eso quiso mostrárselo, porque confía plenamente en ella. Al hacerlo, le demuestra que su vínculo es sincero y que creerá en todo lo que ella le diga. Iris se conmueve por la confianza que él le otorga y lo abraza con fuerza. Él, aún en su forma de lobo, intenta corresponder torpemente al gesto, notando que ella tiembla ligeramente. Iris, con lágrimas contenidas, admite que le daba miedo compartir sus propios secretos, temiendo que nadie la creyera. Finalmente, promete que algún día le contará toda su verdad sin reservas. En medio de aquel silencio bajo la luna, ambos sellan un lazo de confianza y comprensión mutua.